Estas mesas redondas tienen como objetivo fundamental el de informarnos y enriquecernos, y ya nos están enriqueciendo. Y también escuchar exposiciones con matices diferenciados que hacen al pluralismo y a la necesidad del conocimiento sobre la cuestión islámica. El doctor Jorge Castro, amigo desde la adolescencia, es abogado, director adjunto del diario El Cronista de Buenos Aires, profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela de Defensa, Escuela Superior de Guerra, la Universidad del Salvador y en la Escuela de Guerra Naval, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y en el Instituto de Servicio Exterior de la Nación, ISEM. Expositor, conferencista y profesor de actividades organizadas por universidades, entidades políticas, profesionales de investigación, culturales. También fue profesor invitado para exponer sobre la situación estratégica internacional en el Colegio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en Roma. Cubrió para El Cronista los acontecimientos mundiales más significativos de los últimos tiempos, como la caída del muro de Berlín en el 1989, trabajó en Israel durante la Guerra del Golfo, investigó los primeros pasos de la desintegración soviética tras el golpe de agosto de 1991, visitó Sudáfrica durante el proceso de transición a la democracia plurirracial y recorrió en busca durante el proceso de transición a la democracia y recorrió en busca de información Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes. Estuvo en Chiapas, México, durante la sublevación, un poco después de la sublevación zapatista, en enero de 1994. Con ustedes, Jorge Castro. Muchas gracias. Buenas noches. Muy honrado de estar esta noche con ustedes, en compartir esta mesa tan prestigiosa. Agradezco profundamente esta invitación que me honra. Yo diría lo siguiente, para empezar. Para comprender al Islam contemporáneo se necesita algo más que tolerancia y algo distinto que el gusto por el sincretismo. Ante todo, se requiere sentir la necesidad de buscar, respetar y comprender lo diferente. Si no se entiende al Islam como una de las civilizaciones fundamentales del mundo contemporáneo, que enriquece a todas las otras, es imposible comprender su significado en la década final del siglo. La idea que aparece en Occidente con respecto al Islam es la reaparición, como señalaba Pedro Griega recién, de la tentación permanente que existe en Occidente de volver a colocar en el lugar de la Unión Soviética después del fin de la Guerra Fría un nuevo demonio. Por lo tanto, la primera tentación que aparece es la tentación de demonizar al Islam, que es una forma de evitar comprenderlo. Lo segundo que aparece es la idea de que en el Islam hay un renacer que se considera fundamentalista o integrista, sin advertir que al señalar que lo que sucede en el mundo islámico es un fenómeno fundamentalista o integrista, lo que se está haciendo es tratar de interpretar una realidad que tiene su propia lógica con categorías que pertenecen exclusivamente al mundo occidental y cristiano. Porque en el Islam no hay ni fundamentalismo ni integrismo, las dos son experiencias que pertenecen al catolicismo o al protestantismo. El resultado es que no se advierte que la fuerza que tiene el Islam en este momento del mundo está directamente vinculado a un fenómeno mucho más amplio, que el Islam expresa con una fuerza especial, pero que lo trasciende de lejos, que es la necesidad que encuentran todos los pueblos del mundo de profundizar, de adentrarse en su propia identidad. Esto es, de encontrar la respuesta a saber quién es cada uno en este mundo en continuo flujo, ya no por la posición que se tiene en la estructura social o por el tipo de trabajo que se realiza, sino
fundamentalmente respondiendo a la pregunta de ¿quién soy? Y en el mundo islámico, a la pregunta de ¿quién soy?, la respuesta no puede ser otra más que una profundización de la identidad religiosa. Por lo tanto, lo que sucede en el Islam, en el sentido de profundizar su propia identidad, que ante todo es religiosa, es un fenómeno que va mucho más allá de los límites del mundo árabe y del Islam en sí mismo. Es una necesidad que sienten todos los pueblos del mundo ante un fenómeno de globalización en el que lo que está en marcha es un proceso de desterritorialización fenomenal. Hace que la economía moderna sea un conjunto de flujos y sea imposible identificarse con un tipo de producción determinado. Y precisamente por eso haya un renacer de la búsqueda de la propia identidad en el mundo entero. Y esto está acompañado en el mundo entero también de un renacer de orden religioso. Sucede en el mundo cristiano, sucede en el mundo judío, también en el mundo islámico. Con este agregado, este renacer del Islam como búsqueda de la propia identidad religiosa está acompañada por una crisis específica en el mundo árabe de los Estados-naciones, surgidos en la etapa posterior al fin de la colonización, y que están en crisis en el mundo árabe como están en crisis en el mundo entero. Está en crisis el Estado y está en crisis la nación en el mundo entero. Precisamente porque el fenómeno de la globalización está obligando a revisar todas y cada una de los elementos de identidad política hasta ahora vigentes. Y es precisamente por eso que en el mundo árabe lo que aparece como fenómeno central es la crisis de los regímenes nacionalistas árabes. Una crisis que está vinculada a el doble fenómeno de la necesidad de dar respuesta a las exigencias de trabajo, de empleo, de seguridad social de una población creciente, especialmente joven, y la incapacidad que la mayor parte de estos regímenes tienen, por un lado, y por el otro, por el hecho de que los Estados-naciones están perdiendo su capacidad para transformarse en fuente de identidad política. El resultado es que hay una fuerza extrema, enorme importancia, tendiente a ubicar al Islam como fuente de identidad religiosa y también política. Lo que en definitiva le plantea a Occidente un extraordinario desafío. Pero es un desafío que es completamente distinto al que surge de las visiones demonizadoras del Islam tan usuales en los medios de comunicación de Occidente. Porque el desafío que le presenta el Islam, en el cual hay una búsqueda de la propia identidad sobre bases religiosas, es precisamente la dificultad que encuentra cada vez más Occidente de saber cuáles son las bases espirituales de una sociedad que tiene una extraordinaria capacidad de transformación económica y tecnológica, pero que al mismo tiempo pierde con velocidad semejante el sentido de las cosas. La revista The Economist, la más antigua revista del mundo, expresión de la City de Londres, dedicó un número especial a los acontecimientos de Argelia, un artículo de fondo dedicado a los acontecimientos de Argelia. Después de analizar a fondo, sostuvo los acontecimientos de Argelia, sostuvo dos cosas. Uno, es que el respaldo de Occidente al golpe de Estado militar de Argelia ha sido un extraordinario error histórico, surgido precisamente de la visión demonizadora que se tiene de lo que no se comprende ni se conoce, como es este renacer de raíces espirituales de carácter religioso de la propia identidad del mundo islámico, expresión específica de un fenómeno mundial. Y en segundo lugar, lo que dice Economist es que el renacer de la religiosidad volcada al campo político del Islam le presenta a Occidente el desafío de encontrar su propia respuesta, de acuerdo a su cultura y a sus valores, de encontrar la forma de fundar una civilización que vaya más allá de lo mero secularismo. Esto es, el Islam no solo desafía a Occidente, sino que sugiere que tiene mucho que enseñarle a Occidente.